Bienvenidos de nuevo. Hoy traemos una noticia que, créanme, va a dar mucho de qué hablar y estoy súper emocionado de compartirla con ustedes. Porque cuando hablamos de parejas que roban suspiros, de dúos que parecen sacados de una novela, y de la vida de esas estrellas que tanto admiramos, siempre hay un detalle, una anécdota, que nos hace sentir un poquito más cerca de ellos, ¿verdad? Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy, de un secreto a voces, de una confesión inesperada que involucra a dos de los nombres más resonantes del panorama turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque la información que les traigo podría hacerles ver a Can de una manera completamente diferente. Así que si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias y denle a ese botón de me gusta para apoyarnos. Comenzamos. Bueno, ¿quién no conoce a Can Yaman? Ese actor turco que ha conquistado el mundo con su carisma, su talento y, seamos honestos, con ese físico que parece esculpido por los dioses. Lo hemos visto en innumerables series, interpretando a personajes intensos, seductores, el típico galán que todas soñamos con que nos dedique una mirada. Y luego está Demet Özdemir, la protagonista femenina que ha sabido robarse el corazón de la audiencia con su belleza natural, su dulzura y una actuación que siempre deja huella. Juntos en Erkencikus formaron una pareja tan química, tan explosiva, que las redes sociales ardieron y las teorías sobre su relación real no pararon de circular. Y bueno, resulta que efectivamente la vida real se alineó de una manera fascinante con la ficción. Pero hoy no vamos a hablar solo de su química en pantalla, aunque es innegable y fue lo que los catapultó a la fama mundial como pareja. Hoy vamos a desentrañar un detalle íntimo, algo que nos revela una faceta de su relación que quizás no esperábamos, algo que Can Yaman, en una confesión reciente, ha puesto sobre la mesa y que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Y es que, mis amigos, resulta que la radiante y talentosa Demet Özdemir, su novia, es quien elige toda su ropa. Sí, han escuchado bien. No es una suposición, no es un rumor de pasillo, es una confesión directa del propio Can Yaman. Y piénsenlo por un momento, ¿qué significa esto para ustedes? Para mí abre un abanico de posibilidades y nos permite entender mucho mejor la dinámica de su relación. Imagínense la escena. Un hombre como Can Yaman, una figura pública de renombre internacional, acostumbrado a ser el centro de atención, a desfilar por alfombras rojas, a aparecer en portadas de revistas, y que una de las decisiones más importantes de su imagen pública, como es la elección de su vestuario, recaiga en su pareja. Al principio uno podría pensar, bueno, ¿y qué tiene de malo? Es normal que las parejas se aconsejen mutuamente. Pero la clave aquí es la magnitud de la influencia, elige toda su ropa. Esto no es un simple consejo, es una curaduría completa de su estilo. ¿Por qué esto es tan intrigante? Primero nos habla de un nivel de confianza y complicidad brutal. Para que un hombre como Can, con toda la presión mediática que tiene, ceda el control total de su imagen estilística a Demet, significa que confía plenamente en su criterio, en su gusto y, sobre todo, en que ella sabe que lo hace lucir mejor. No es un acto de sumisión en absoluto, sino un gesto de profunda conexión y de amor. Es como si dijera, tú me conoces mejor que nadie, tú sabes lo que me sienta bien, tú eres mi estilista personal en la vida real. Y pensemos en Demet. ¿Qué nos dice esto de ella? Que es una mujer con un sentido de la moda impecable, sin duda alguna. Sus propios looks, tanto en eventos como en su día a día, son siempre comentados y admirados. Tiene un ojo clínico para las tendencias, para los cortes, para los colores que favorecen. Pero más allá de eso, nos habla de una mujer que se preocupa por su pareja, que quiere que él esté a la altura de su imagen pública, que se sienta seguro y que proyecte esa imagen de éxito y estilo que tanto le caracteriza. Es un acto de amor y de apoyo incondicional. Además, esta confesión abre la puerta a imaginar cómo es ese proceso. Se lo propone Demet. Él llega a casa y le dice, amor, ¿qué me pongo para la entrevista de mañana? Y ella, con una sonrisa, se dirige a su armario y saca la combinación perfecta. O quizás, ya tiene una especie de agenda de looks para él. ¿Quién sabe? La imaginación vuela. Y es que si analizamos la trayectoria de Can Yaman, vemos una evolución en su estilo. Al principio quizás era un poco más arriesgado, más llamativo como suele ser la moda en ciertos contextos de celebridades. Pero con el tiempo hemos notado una tendencia hacia la elegancia, hacia la sofisticación,
hacia looks que sin dejar de ser modernos, tienen un toque más maduro y pulido. Y ahora, con esta confesión, podemos atribuir gran parte de esa acertada evolución al ojo experto de Demet. Piensen en esos eventos importantes, en las entrevistas exclusivas, en las campañas publicitarias en las que ha participado. Cada detalle cuenta. La corbata que combina perfectamente con el traje, la camisa del color ideal para resaltar su piel, el corte del pantalón que estiliza su figura. Y ahora sabemos que, detrás de cada uno de esos aciertos, hay una mano femenina, una mente brillante y un corazón enamorado. Esto también nos dice algo sobre la dinámica de poder en su relación. A menudo en las relaciones se generan roles y en este caso, parece que Demet ha asumido el rol de directora de imagen de Can. Y esto no es algo negativo. En una relación sana, la asignación de roles, ya sea de forma consciente o inconsciente, puede ser muy beneficiosa. Permite que cada uno brille en sus fortalezas y que la pareja funcione como un equipo. En este caso, las fortalezas de Demet en el ámbito de la moda y el estilo se ponen al servicio de Can, beneficiando a ambos. Y no olvidemos que Can Yaman es un actor, un artista. Los artistas a menudo son guiados por su instinto, pero también necesitan ese apoyo externo que les ayude a proyectar la imagen que desean. Imaginen la presión de tener que estar siempre impecable, de tener que tomar decisiones rápidas sobre qué ponerse, mientras tu mente está llena de diálogos, de escenas, de proyectos. Es comprensible que delegue esa tarea en alguien en quien confía plenamente. Además, esta confesión nos invita a reflexionar sobre las relaciones en el mundo del espectáculo. A veces vemos a estas parejas icónicas y pensamos que su vida es perfecta, que todo fluye sin esfuerzo. Pero detrás de cada imagen pública cuidada, hay mucho trabajo, mucha comunicación y, sí, también, muchas decisiones compartidas, o como en este caso, decisiones delegadas. Para los fans, esto añade una capa extra de encanto a la relación de Can y Demet. No solo los vemos como una pareja talentosa y guapa, sino que ahora podemos imaginarlos en su día a día, en esa complicidad hogareña donde ella, con esa maestría que la caracteriza, le dice: «Hoy te pones esto, mi amor, porque te sienta de maravilla y el mundo necesita verte así». Es una imagen tierna, cercana y muy humana. Y para los aspirantes a amantes de la moda, o para aquellos que luchan por encontrar su propio estilo, la historia de Can y Demet es una inspiración. Nos demuestra que el estilo no es algo innato para todos, y que rodearse de personas con buen gusto, o tener a alguien especial que te guíe, puede marcar una gran diferencia. Quizás muchos se pregunten si Can Yaman no tiene opinión propia sobre su ropa. Claro que sí. Seguramente él tiene sus preferencias, sus prendas favoritas. Pero la clave de la confesión es que elige toda su ropa. Esto sugiere que al final, la decisión final, la selección definitiva, es de Demet. Y eso es lo fascinante. No es que él no tenga gusto, sino que prefiere confiar en el gusto de ella, un gusto que sabe que nunca falla. Piensen en la confianza que se requiere para decir públicamente algo así. No es una confesión que se haga a la ligera. Implica asumir una cierta vulnerabilidad, mostrar una faceta más personal. Y que Can Yaman lo haya hecho, nos demuestra lo cómodo que se siente con Demet, y lo seguro que está de su relación. Por otro lado, esta confesión también puede ser vista como un gesto de empoderamiento para Demet. Ella no es solo la novia de Can Yaman, es una profesional exitosa por derecho propio, una mujer con un gran sentido estético y una influencia considerable. Que él le otorgue este tipo de confianza, valida su talento y su criterio en un ámbito tan personal como la imagen. Y para cerrar este punto, les invito a que observen las fotos de Can Yaman en los próximos eventos, en las publicaciones que vayan saliendo. Intenten imaginar a Demet eligiendo ese conjunto. ¿Les parece acertado? ¿Les gusta cómo luce? Seguramente verán un patrón de elegancia y buen gusto que ahora, con esta información, adquiere un significado mucho más profundo. En resumen, mis queridos amigos, la confesión de Can Yaman sobre que Demet Özdemir elige toda su ropa es mucho más que una simple anécdota. Es una ventana a la intimidad de su relación, un testimonio de la profunda confianza y amor que se tienen. Nos revela el impecable sentido de la moda de Demet y su dedicación a proyectar la mejor imagen de su pareja. Es una historia que nos habla de complicidad, de apoyo mutuo y de cómo el amor puede manifestarse de las maneras más inesperadas y hermosas. Así que hasta aquí nuestro vídeo de hoy, explorando este fascinante detalle en la vida de Can Yaman y Demet Özdemir.
Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al compartirla con ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta confesión. ¿Les sorprende? ¿Les parece tierno o les genera curiosidad? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si el vídeo les gusta, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que todos se enteren de esta noticia, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.